con los números, por favor. O sea, quienes se conecten con nosotros a través de nuestro canal de YouTube van a poder ver exactamente los números de los que estamos hablando entre enero, febrero, marzo y abril en términos de recolección tributaria. ¿Cuáles son los impuestos que están cayendo, cuáles no? ¿Y cómo están los números que tienen preocupados al presidente y al gobierno? Pues esa tabla es mía, pero es hecha con datos oficiales de la DIAN. Ah, o sea, usted, crédito sí. Sebastián Nora, debería poner abajo en asterisco tabla, fuente Sebastián Nora. Porque esto está hecho con muchos impuestos y con muchos números, pero digamos que esto es el resumen. Y esto, Camila, está hecho en billones de pesos con B para que se entienda. Entonces, ahí está en la parte izquierda los meses que vamos de abril, del año, que son 4, y arriba, pues la meta, lo que se debería recaudar. O sea, la meta que tenían desde el gobierno nacional, ¿cuál era la meta de dinero que se tenía que recaudar con impuestos? ¿Cuánto se ha recaudado hasta el momento? ¿Y cuánto falta? Que realmente es pues una resta. Pues bueno, la meta de enero era 29.8 millones, pero el recaudo llegó a 28.4, es un cumplimiento del 95%, y le hace falta a las arcas del Estado para el mes de enero 1.4 billones. O sea, tenemos un déficit en enero de 1.4 billones. Sí, que enero suele ser muy bueno en términos de recaudo por varias razones. En febrero la meta era 16.4 billones, se recaudó 3.9, el cumplimiento de la meta fue el 84% y pues hubo un faltante de 2.4 billones. En marzo la meta era de 21.5 billones, el recaudo fue de 20 billones, casi cerrado, y el cumplimiento fue el 92.9%. El faltante, Camila... O sea, pero digamos que hubo como una mejoría entre febrero y marzo. Como que en marzo lograron subir un poco más el cumplimiento del recaudo tributario, un 92%, porque veníamos de un 84%. Esto pues tratando de verle lo positivo al tema del recaudo tributario. Lo que es que hay que tener muy en cuenta el calendario tributario. ¿Cuáles son los meses que hay vencimientos importantes de renta? Que renta es el impuesto tanto de personas naturales como jurídicas que más sostienen los impuestos del Estado. Y en abril, acá viene el totazo, Camila. En abril la meta era de 24.6%, el recaudo fue de 18 billones, para un cumplimiento de 73%. El faltante para el mes de abril es de 6.6 billones de pesos. En total, corrido del año, para llegar a la meta estamos 12.1 billones abajo. ¿Y qué es lo que preocupa al presidente y también a la DIAN? En abril es el primer vencimiento de grandes contribuyentes. Y de pronto ahí podemos poner el calendario tributario de este año del país. Por renta se dejaron de percibir de grandes contribuyentes, tanto de personas naturales como jurídicas. Estos son personas muy ricas y empresas muy grandes, menos 5 billones de pesos. Esto preocupa mucho el presidente. ¿Y qué es lo que esto me dicen a mí, Camila, gente pues que sabe mucho del tema, que puede anticipar? Si usted ve ahí en el calendario tributario, el otro gran vencimiento de grandes contribuyentes es para junio. Exacto. Entonces, o sea, el segundo era abril, el primero es febrero, el segundo es abril y el tercero es junio. Entonces, si ya los grandes contribuyentes le dicen a usted que en abril muchos no pagaron, y muchos de estos, por ejemplo, son mineras y petroleras, y también empresas, que esto también obedece a la desaceleración económica del país, pues eso le puede indicar que en junio puede haber otro totazo en el recaudo. Entonces, en resumen, un tercio del año, faltan 12 billones de recaudo, esto sin contar pues la noticia de las regalías, y un poco si uno ve el comportamiento del recaudo y lo puede anualizar, se puede anticipar que el hueco puede superar los 20 billones para todo el año. Es parte de la molestia y tal vez del cambio que se vaticina en la DIAN, de la salida del doctor Luis Carlos Reyes, el señor Mr. Taxes, de la entidad por cuenta de esto que estamos viendo, y que el presidente le ha pedido explicaciones a decir, oiga, ¿esto por qué está pasando? Cuando usted tiene la responsabilidad de recaudar muchos más fondos, entre otras porque el doctor Reyes pidió un aumento de planta de la DIAN. Sí. Y pidió todo mayores recursos para poder tener un recaudo pues mucho más eficiente, y no lo hemos visto en lo que va del 2024. Yo no sé si esa es puntualmente la razón, pero sé que en el gobierno hay preocupación y que el presidente está preocupado por eso, y pidió saber qué fue lo que pasó. Y uno ve los números de recaudo, de cuál es por qué está cayendo el impuesto en Colombia, es el impuesto de renta, Camila, y en especial en abril el vencimiento a grandes contribuyentes, que pues no se terminó pagando lo que se esperaba,
tanto por el comportamiento de la economía, por algunas otras cosas, supongo, técnicas de recaudo de la DIAN. Entonces, pues esos son los números de abril. Yo sí creo que sería deseable, ojalá, que estos números se publiquen pues más puntualmente. Me parece que en aras de la transparencia, pues la gente debería saber mes a mes cuánto se recauda, cuándo no, por parte de la DIAN. A esos 12 billones que va hasta el momento de déficit de lo que falta por recaudar de enero a abril, se le suma, pues obviamente, el tema de las regalías, de los 6 billones de pesos que argumentó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante la Corte Constitucional para que tumbaran esa decisión de no declarar constitucional la deducción de regalías del impuesto de renta. Ayer la Corte dijo, no señores, eso es inconstitucional y las empresas mineras lo pueden seguir haciendo. Juan Camilo Nariño es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería y está con nosotros en la línea. Doctor Nariño, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, y un saludo igualmente para Sebastián. ¿Cómo están? Doctor Nariño, cuando estuvimos discutiendo, y creo que incluso en estos micrófonos, sobre esa decisión que había tomado el Congreso de la República en una propuesta del Gobierno Nacional de una reforma tributaria de no permitirles deducir las regalías del impuesto de renta, uno de los argumentos que presentaban dentro del sector es que esto iba a generar menor inversión en el país, que iba a hacer que muchas empresas mineras se fueran, que iba a ser una especie de catástrofe para el sector en términos económicos. Ahora que la Corte Constitucional decide reversar eso que anunciaron ustedes en ese momento, que se caía la inversión, que era supremamente perjudicial para el país, ¿se reversa también? Camila, sí, pero déjeme, yo le pongo un contexto en toda esta conversación. Lo que dijo la Corte ayer es, dijéramos, en decisión de un incidente de impacto fiscal, es volver a manifestar lo que manifestó en diciembre, reafirmar su decisión. Y es que la no deducibilidad de las regalías es una medida tributaria que genera un impacto que es inequitativo, pero sobre todo confiscatorio. Es decir, lo que usted está diciendo en relación con el impacto en la inversión, en la percepción de la inversión en el país, fue lo que dijo la Corte, dándole la razón al sector. Una medida como la no deducibilidad lo que hace es casi que es una medida confiscatoria. Hay que pedir plata prestada para poder pagar una medida como esta. Y eso tiene un contexto en materia de tiempos. Ayer la Corte no dijo nada distinto a volver a reafirmar eso. Déjeme, yo le pongo eso porque usted estaba hablando sobre el recaudo, sobre el impuesto de renta. La Corte decidió esta medida en noviembre del año pasado. El gobierno presentó y aprobó en el Congreso en octubre del año pasado el presupuesto. Y ese presupuesto se firmó el 15 de diciembre, sin que el gobierno haya objetado el presupuesto o lo haya corregido en virtud de la decisión. Entonces esto tiene una historia muy grande y ayer lo que hizo la Corte fue reafirmar un poco esas decisiones de una profunda inequidad. Claro, pero doctor Nariño, pero no me responde usted a mi pregunta, porque cuando se estaba eso discutiendo esto era ¿qué? 2022, 2022, septiembre cuando de 2022 se estaba tramitando esa reforma tributaria, pues una de las conversaciones que tuvimos con ustedes acá en los medios de comunicación era el impacto negativo que iba a tener para el sector que eso se aprobara. Hoy que la Corte Constitucional se ratifica en lo que dijo el año pasado de que eso era inconstitucional y que no podían a ustedes no deducirles del impuesto de renta las regalías, ¿se reversa esas advertencias que ustedes hacían sobre los riesgos para el sector? Ya esa falta de inversión o esa como creencia en las instituciones colombianas, en la seguridad de nuestro país, se reversa. Entonces el sector dice, ¿nosotros ya podemos estar más tranquilos en Colombia? En relación con la estructura tributaria, sin duda es así, que lo reafirmó la Corte en diciembre del año pasado. Eso es así como usted lo dice, Camila, perfectamente. Ahora bien, hay otro paquete regulatorio presentado por el gobierno en relación con la minería que genera una profunda incertidumbre o sigue generándola. Un nuevo código de minas, una empresa estatal minera, que hoy son proyectos de ley, unos presentados y otros que están surtiendo el trámite de consulta previa, pero pues que eso ya es una estructura regulatoria del sector que también genera enormes incertidumbres. Pero en relación con la tributación y la enorme inseguridad que generó la reforma tributaria del 2022, pues la Corte reafirmó con esta decisión que ya pues esto no genera esa inequidad que generaba antes en esta discusión.
Claro, señor Nariño, pero entonces me gustaría que nos precisara qué decisiones tomaron las empresas extractivas por cuenta de ese artículo mientras estuvo vigente antes de que se cayera, que entiendo que por cuenta de eso alcanzaron a pagar 3,4 billones de pesos que ahora el Estado debe devolverles. ¿Qué decisiones se tomaron que ya, a pesar de este fallo, pues no se van a revertir, o hay posibilidad de que se reviertan algunas decisiones respecto a desinversión o a preferir invertir en otros países? Sí, hola Claudia. Esa es una pregunta muy importante, porque como la Corte lo decidió en el 2023, las compañías en la renta que ustedes mencionaron de este año en marzo, liquidaron sus impuestos de renta haciendo deducibles las regalías, es decir, sin que existiera un recaudo mayor y por tanto una devolución de una plata que nunca se pagó, porque pues era inconstitucional. De tal forma que esta decisión no implica unas devoluciones de plata que en virtud de esa decisión se hayan pagado en el impuesto de renta, no. Las declaraciones de renta de marzo de este año se declararon haciendo deducibles las regalías como la Corte lo decidió en diciembre. Este incidente de impacto fiscal se presentó posteriormente y lo que decía el incidente o el gobierno le pedía a la Corte es que estudie y module el efecto de eso, y la Corte pues decidió que eso no se podía modular porque si se modulaba seguía siendo un impuesto confiscatorio y seguía siendo un tributo que generaba una profunda inequidad constitucional. Le agradezco la precisión que hace, pero entonces me genera la duda de si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando fue ante la Corte a insistir pues en que la Corte echara para atrás esa decisión de finales del año pasado, dijo mentiras o se equivocó, porque él dijo que el impacto fiscal de la norma que tumbó la Corte era de 6,7 billones de pesos, de los cuales 3,4 serían por devoluciones que el Estado tendría que hacerle a las empresas y 3,3 por la imposibilidad de recaudar. ¿Cómo se entiende entonces esa argumentación del ministro de Hacienda? Sí, y creo que el ministro fue claro en decir que el gobierno entendía que esto era una medida que ya se había tomado y que no se podía echar para atrás, que tenía que modularse. Entonces eso tiene un contexto. El gobierno inmediatamente, el año anterior, cuando esta discusión del impuesto de renta y por supuesto la no deducibilidad salió, emitió un decreto para poder recaudar de manera anticipada la renta. Eso dentro de la depuración de renta normal. ¿Eso qué quiere decir? Que en virtud de ese decreto, y la Corte fue muy insistente en la audiencia en ese sentido, le preguntó varias veces al ministro que si la inequidad se generaba por la decisión de la Corte de la no deducibilidad o por el decreto emitido por el gobierno, sin que hubiera existido una respuesta suficiente. Es decir, en virtud de ese decreto y en la depuración de renta normal, algunas compañías, al declarar la renta este año, en su ejercicio, no todas, eso depende del ejercicio fiscal de cada una, habían unas que tienen que solicitar unas devoluciones en virtud de este decreto, pero en virtud de su ejercicio fiscal. Y hay otras que tienen que pagar, Claudia, también y contribuir con mucho más plata en el impuesto de renta, en su depuración normal de todos los años. Doctor Nariño, yo creo que usted estaba conectado antes de que lo saludáramos cuando estábamos hablando de por qué pues hay un hueco tributario tan grande, y obviamente eran números redondos, pero ya en el número fino, pues lo que uno ve es que gran parte del hueco se explica en la renta que se dejó de, digamos, que no pagaron, no porque no pagaron lo que tenían que hacer, sino por otras razones que quiero que me las cuente el sector minero. Respecto a la renta que está esperando el gobierno, y eso tiene preocupado al gobierno. ¿Por qué el sector minero no pagó toda la renta que estaba esperando el gobierno? De hecho, el presidente Gustavo Petro anoche escribió un trino al respecto diciendo que hasta el mes de abril la recaudación del impuesto de renta de grandes contribuyentes pasó de más de 12 billones del año 23 a 4.5 billones en el 24, que era lo que decíamos ahora. Exacto. Y que lo que más bajó en la recaudación de renta fue la originada por la extracción de carbón, que pasó de 5 billones de impuestos de renta en el 2022 a 1.5 billones en el 2023, que en menor medida también bajó el recaudo del impuesto de renta en la extracción petrolera. Es a qué se que entiendo es la pregunta suya, Sebastián, ¿a qué se debe? Sino no solo el tema de la Corte, sino qué más ha pasado.
Sí, pero déjeme, yo pongo eso en un contexto del impuesto de renta, solamente de la industria minera. Entre el año 2010 y 2020, en promedio la industria minera en impuesto de renta contribuía todos los años con 1.5 billones de pesos. Eso cambió y cambió significativamente por supuesto, la coyuntura de los precios. A tal punto que en el año 2022 ya no fueron 1.5 billones, sino que la industria contribuyó con algo cercano a 10 billones de pesos en impuesto de renta. Y en el año 2023 eso bajó, porque también bajaron los precios, pero no fueron el 1.5 billones histórico, fueron algo cercano a los 4 billones de pesos. Y de eso, la industria del carbón contribuye más o menos con el 80%. Es decir, estos 2 últimos años, sobre todo los del gobierno del presidente Petro, el sector minero y el carbón han contribuido con unos promedios significativamente mayores a los históricos, pues cercanos casi a 6 billones un año y 4 billones o 2 billones adicionales el año siguiente, que es el 2023. Entonces eso pues no es así. O sea, ¿no son ciertos los números que está entregando el presidente o no es cierta la interpretación que está haciendo el presidente de esos números y ustedes desde el sector minero hacen una interpretación distinta? No, yo tal vez no es de interpretaciones, Camila, sino es de la realidad de los aportes en renta. Este año la realidad es que en aportes de renta el sector minero aportó no 1.5, sino 4 billones. Y el año anterior fueron 6, bueno, casi 10 billones en impuesto de renta. Sino que el gobierno el gobierno calculó mal. Sebastián, el gobierno calculó mal. Entre otras, Sebastián, sí. Esas son las cifras oficiales que el ministro presentó ante la audiencia en la Corte. De tal manera pues que eso es más que interpretaciones, son la realidad de los... No, lo que estamos diciendo es que el gobierno esperaba más recaudo, de pronto fue un error de cálculo del Ministerio de Hacienda, no que ustedes no pagaran lo que debían pagar. Creo que es exacto, claro, que a qué se debía esa disminución que expresa el propio gobierno nacional. ¿Qué factores? Sí. No porque no quisiese pagar, sino, no sé, tal vez hay menos actividad minera en el país en los últimos 2 años. No, yo creo que es en relación con los precios. Básicamente esto está atado a los precios, en particular en precios internacionales del carbón. Pero fíjese que esto tiene una historia, por eso hice un poco la aclaración en un inicio. La Corte decidió sobre las regalías en noviembre del año pasado, pero el gobierno firmó el presupuesto el 15 de diciembre, un mes después, sabiendo que ya en el impuesto de renta del marzo siguiente no iba a poder hacer que las regalías no fueran deducibles, porque la Corte declaró que era inconstitucional. E insistiendo en eso, el presidente firmó un presupuesto sin haberlo apretado. Claro, pero doctor Nariño, en esta frase que dice el presidente en su trino, que lo poníamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, solo esta: el impuesto de renta de grandes contribuyentes pasó de 12 billones del año 2023, en el 2023 fueron 12 billones, y en el 2024 fueron de 4.5 billones. ¿Por qué? ¿Por qué esa caída? Pues eso incluye grandes contribuyentes, incluye a las industrias mineras, petroleras y a muchas otras. Yo en materia de minería lo que le puedo decir es que las industrias mineras contribuyeron en este año 2023 en impuesto de renta con 4 billones de pesos. Pero entonces seguido para irnos a la industria minera. De esos grandes contribuyentes, la industria del carbón pasó de 5 billones en el 2022 de impuesto de renta a 1.5 billones en el 2023. ¿Por qué también esa disminución? Sí, eso sí, básicamente con los precios internacionales. Es básicamente los precios de los cuales se deriva ese ingreso y por los cuales se paga un impuesto de renta. Ok, obedece a precios internacionales. Y acá no da datos sobre la extracción petrolera, pero dice que en menor medida también bajó el recaudo del impuesto de renta en la extracción petrolera. Eso es verdad, no da cifras, pero es cierto también. ¿Y por qué pasó eso? En algún grado también con todos los problemas de la geopolítica del mundo, el precio del petróleo también bajó un poco y eso va directamente relacionado con los aportes en regalías y por supuesto también los aportes en renta. Pero déjeme, yo le hago énfasis en esto, Camila. Históricamente el aporte del impuesto de renta era de 1.5 billones en los últimos 10 años. Estos 2 últimos años, con muy buenos precios, ese aporte ya no fue de 1.5, sino fueron casi 10 en el año 2022 y 4 el año anterior, muy por encima de los promedios históricos. Eso pues contradice un poco
también toda la argumentación que ha habido, liderada incluso por algunos partidos políticos del gobierno, y es que la industria minera no paga los tributos que le corresponden cuando los cuando los precios están altos. La estructura tributaria del sector minero está hecha para que cuando esos precios están mejores, también se contribuya de manera importante en el país. Le doy las cifras completas. En el año 2022, los aportes totales de la industria en regalías y en renta y en cláusulas de precios altos fue de 20 billones de pesos. Y el año anterior fueron de 15.4 billones de pesos. Eso comparado con un promedio histórico de alrededor de 4.5 billones de pesos anuales. Entonces, sí, la meta fue demasiado ambiciosa por parte pues, de la DIAN o de Hacienda. O como hicieron sus proyecciones. Sí. Y que también hubo un menor recaudo por cuenta de los precios internacionales, sí, que es lo que acaba de decir el señor Nariño. Pues don Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, gracias por hablar con nosotros a propósito de la ratificación que tuvo ayer la Corte Constitucional de decir que era inconstitucional que ustedes no pudieran deducir del impuesto de renta las regalías. Mil gracias por habernos atendido y feliz día. A ustedes, muchas gracias. Un saludo especial, 12 del día, 38 minutos.